Preguntas. Ahora sí. Tú hazme caso a mí, que siempre saldrás ganando. No, no, porque en el streaming no se escucha. Ah, que no se graba. Bueno, esto puede ser para el FBI. Claro. Primero quería decir, porque he tratado de tomar nota más o menos de lo que se ha dicho. Ningún médico tiene que andar, porque lo que dijo el señor Roel, con un manual de medicina legal, que se sepa. Todas las historias clínicas son documentos médicos legales, todas. Y el médico que no escriba lo que debe escribir es su problema. Eso no es buena asistencia sanitaria. Ni por la carga sanitaria se puede permitir que un médico no ponga lo que tiene que poner. Eso lo sabe todo el mundo y eso no es medicina legal, eso es medicina. En segundo lugar, en una urgencia se trata la urgencia. Y lo que el médico recoge es lo que dice el paciente. Bien sea, perdón, quería decirle, yo soy perito, soy cirujano y soy intensivista, pero hace muchos años, ya, hace más de 30 años. No, para más o menos entendernos, que como algunos abogados no sé qué y el otro no sé cuánto, pero todo el mundo aquí más o menos sabe. Vale. Lo que se pone en la urgencia es lo que el paciente refiere. Y si el paciente refiere algo, pero el médico ve tal cosa, señores, la medicina es una ciencia no exacta, pero requiere de 6 años de estudios y después a veces unas especialidades y que se tiene que llegar a diagnósticos. No se puede, en medicina, no es 2 más 2, no es 4, pero no puede ser 9 y otro día 8 y otro día 7, porque entonces los cirujanos nunca haríamos un diagnóstico y siempre estaríamos operando cosas equivocadas. Y para la medicina, acuérdense que también está el diagnóstico y está también la responsabilidad civil de un médico. Por tanto, hay que tener en cuenta que lo que se dice en urgencia tiene algo que tiene que tener toda la credibilidad posible, pero el médico ahí no le está preguntando, venga acá, pero exactamente por dónde le dio el coche. Pero lo único que puede recoger es si la persona dice que tiene dolor o lo que por sus manos puede ver que es una contractura. En lo que se refiere a la asistencia que sigue después, es lo que yo quería decir y me parece sumamente importante que todos los médicos tenemos un criterio que se nos olvida, que es el primum non nocere, que es primero no hacer daño. Yo he visto, y lo sabemos todos, clínicas de rehabilitación donde dice que se tratan personas con un EVA 9 y le dan fisioterapia, pues a ese médico hay que cogerlo preso, es que no es de otra, pero aparte, una patología leve que ni siquiera lleva rehabilitación, no la lleva. Lo que se hizo en Barcelona hace muchos años, eso está muy anticuado, señores. Spine, ahí sí se habla de medicina de la columna. Y resulta que estos que tiene un EVA 9, le ponen tratamiento rehabilitador, que no lo lleva y salen peor. Pues yo creo que es un principio de cualquier médico denunciar a una clínica donde no hay un solo paciente que salga bien. ¿O cómo entonces se hacen las denuncias por responsabilidad sanitaria? Porque yo también hago pericia para responsabilidad sanitaria y nadie denuncia clínicas que nunca curan y al contrario quedan peor. Pero además, que no los remite ningún médico, los remite su letrado, que es el que decide quién lleva un tratamiento o no. Partamos de hecho, eso es lo que decían. Siempre que se hace lo mismo, se termina haciendo igual. Por tanto, como decía Ainhoa, si dejamos pasar las cosas, pues después no las vamos a poder reclamar. ¿Y qué pasa con el perito? Que es el punto, yo creo, como de inflexión de toda esta historia. Es el único que se sienta de verdad con el lesionado, pero explorarlo como médico, que es lo que estamos reclamando. Una asistencia sanitaria, o qué pensamos, que los médicos que somos peritos es porque no teníamos otra cosa que hacer. Desgraciadamente nadie nos respeta, ni los unos ni los otros. O nos mandan a decir qué tenemos que hacer, o creen que lo que estamos diciendo es una tontería. Yo he visto a un juez decir, a mí no me hable de latigazo cervical que yo tuve uno. Bueno, señoría, pues a mí no me habla de justicia, que a mí me han hecho muchas injusticias en la vida. Pero entonces, en ese sentido,
¿Por qué no nos preguntan un poquitico la base de datos? Yo personalmente, que soy una loca de los datos, tengo una base de datos de más, qué sé yo, de 5.000 lesionados, con todo lo que ha pasado desde el principio hasta el final. ¿Quién lo pide? ¿A quién le interesa? ¿A nadie? A nadie. Pero igual, por favor, cuando se refieran a partes médicas, de la medicina es verdad que hablamos todo, en el bar se habla de medicina divinamente, pero no todo lo que se dice es ciencia, ni por un lado ni por el otro. Por favor, un poquitico de respeto a las cosas que se dicen, porque como a cualquiera le puede molestar que de su especialidad se hable así libremente, de la medicina también hay que tener un poco de respeto, porque para algo hacemos. Yo personalmente he sido agredida por un lesionado en mi oficina y a mí nadie me ha dicho nada. Una sola persona me dijo, le voy a poner un abogado gratuito, porque ni siquiera el colegio médico. Al final, tengan en cuenta que el perito es el único que se sienta, pero además el que explora. Y un último detalle, el perito no es un cuentadía y pone secuelas. No, el perito es un auditor. Lo que pasa es que en nuestro país eso nunca se ha considerado. Yo he tenido documentos que son falsos, pero de carroza. Y no pasa nada, se aceptan. Entonces, el día que se considere un perito, un auditor, aquí las cosas pueden cambiar. Ni uno ni los otros nos van a dejar de respetar. Yo, Ana Cilma, te agradezco el speech, pero sabes que yo soy sumamente pragmático. Estamos hablando del convenio de asistencia sanitaria. Sabes que tengo preparada una charla sobre el ejercicio de la profesión. Ese sería el momento de la reivindicación, no hoy. Hoy estamos hablando de los problemas que tiene el convenio de asistencia sanitaria. Los peritos ahí no entramos, entramos más que nada los responsables de compañías de asistencia sanitaria, de seguros, que podemos ver todas estas cosas. Y lo que se trata de plasmar hoy es qué defectos tiene el convenio, qué hacemos mal las compañías, qué hacemos bien, qué no tiene el convenio, qué debería tener. El problema es que yo sabía la charla de José Pérez Tirado, pero el problema es, ¿y por qué la firmaron? ¿Por qué no se han sublevado? Yo, si no quiero ir a un restaurante gallego porque no me gusta el marisco, no voy. El problema es que luego todo esto tiene sus implicaciones. Yo abogaría por ese punto C, porque yo antes soy médico, me considero médico, y lo que quiero es ver eso, tipo poco Francia, se hace todo, se ven las facturas y se decide. Pero lo que tenemos es lo que hay. Y volviéndote a agradecer el comentario, pero hablemos de lo que son la situación, lo que nos ha reunido hoy, el convenio. Sí, después... y después el señor Coca. Sí, al doctor Carlos Represa. La verdad que lástima, me perdí los primeros 5 minutos, pero bastante interesante, sobre todo por el... Yo soy un fanático de la ciencia y creo que lo que realmente nos despegó la medicina de lo que veníamos haciendo en los últimos 1000 años fue cuando realmente empezamos a hacer una verdadera ciencia y empezó a hacerla, no elucubrar, sino que realmente empezáramos a utilizar los datos científicos para tomar las decisiones. Yo la pregunta que quería hacerle realmente era desde el punto de vista de las medidas de seguridad que se realizan a nivel de los vehículos. Si podemos ver los vehículos como han avanzado en los últimos 100 años, las medidas de seguridad, por supuesto, han ido con sus retrasos respectivos. Los primeros, quiero recordar, por supuesto, que fueron el cinturón de seguridad, después han sido los airbags y después han habido una serie de muchas de todas ellas. Está claro que probablemente hemos ido primero con niveles de seguridad, sobre todo desde el punto de vista de mortalidad. Luego hemos ido poco a poco a ir reduciendo a niveles de morbilidad y creo que estamos realmente en un punto donde lo que parece que más vemos definitivamente, por lo menos lo que nos dedicamos a esto, es el síndrome latigoso cervical, claramente. Pero entonces definitivamente, así como la principal causa de baja laboral en el mundo entero es la lumbalgia mecánica y por tanto llama la atención que los estudios de Framingham se hayan gastado todo el pastizal del mundo y absolutamente todos sabemos que el colesterol lo tenemos que cuidar y nadie en el mundo sabe o come, cuando come mal, pues tiene un sentimiento de remordimiento. Llama la atención que nadie se cuide la espalda,
ni mucho menos la columna en su vida. Entonces, desde el punto de vista, y a lo que voy, si es tan importante el cuello y en su efecto la columna, porque también se ve afectado, a nivel desde el punto de vista científico, por lo menos porque veo que usted innova y está metido en este mundo de innovación, ¿existen estudios? ¿Está planteado? ¿Hay algún tipo de ámbito respecto a evitar los latigazos cervicales? Un cinturón a nivel de cuello, digo porque yo realmente lo he estado planteando mucho en la cabeza y decir hasta patentarlo, pero no me ha dado todavía el cerebro. Y la verdad que aprovechándolo con una persona de su eminencia, saber si existe algo o qué se ha planteado. Muchas gracias por la pregunta. A mí esto me recuerda una frase de un investigador, Coronel Scott, allá por los años 50, que iba, piloto canadiense, que iba en una avioneta, él y su compañero. Su compañero se mató y él no se mató porque llevaba un cinturón primitivo abdominal. Aquel hombre dijo una frase en su día que fue icónica, ¿no?, en la investigación del accidente de circulación, que fue que para allá por los años 50 nos preocupábamos de transportar huevos seguros en camiones y no nos preocupábamos de transportar personas seguras en los vehículos, ¿no? Fue un hombre muy crítico con esto. En cuanto a la columna, lo que se ha implementado últimamente para intentar mitigar el latigazo cervical, primero fue, allá por los años finales de los 80, el reposacabezas activo, que en caso de colisión tiene un dispositivo pirotécnico que activa y ajusta el reposacabezas, y el segundo, son mecanismos mecánicos, perdón, y el segundo es el asiento que evita el ramping del tórax, que es el que provoca el latigazo cervical. El latigazo cervical ya no es aquel mecanismo clásico de aceleración, desaceleración de cuello. Es un mecanismo que la columna se produce una especie de S itálica y justo en ese momento, que es aproximadamente en el 20-40 milisegundos, el tórax produce un efecto de compresión hacia arriba y provoca ese fenómeno de pinzamiento. Ese es el mecanismo de lesión de latigazo y los nuevos asientos evitan ese mecanismo de ramping de tórax. Son los dos, digamos, mecanismos que intentan mitigar el latigazo. En cuanto a la columna lumbar, sí que es cierto que es muy llamativo porque los recientes estudios, sobre todo de SAE, de la Sociedad Americana de Ingeniería, han objetivado, han visto que para que se lesione una columna lumbar en un accidente, en las típicas colisiones por alcance, hacen falta valores delta V superiores a 30 kilómetros por hora, porque la columna lumbar va fija al asiento, va fija mediante el cinturón pélvico. Entonces estamos viendo a veces lumbalgias con colisiones muy leves que son absolutamente inverosímiles. Pero bueno. A propósito, yo quiero hacer una pregunta, ya que estamos con los medios. ¿Por qué en los accidentes de tráfico, aparte del esguince cervical, el conductor que lleva sujeto el hombro izquierdo se lesiona siempre el derecho? Y el acompañante que lleva sujeto el derecho, el que se lesiona es el izquierdo. ¿Habría que cambiar los métodos de retención o estamos en simulación de lesiones? A ver, es una cosa muy curiosa. A mí una de las cosas que más me llama la atención cuando veo muchos accidentados de tráfico es lo que yo llamo la cascada de diagnósticos, ¿no? El primer diagnóstico, el latigazo cervical, luego el lumbar, luego el dorsal, luego el hombro izquierdo, luego el hombro derecho, luego la rodilla derecha. Biomecánicamente es imposible lesionar un manguito rotador en una colisión por alcance simple, imposible. Porque para la rotura del supraespinoso hace falta un mecanismo excéntrico de abducción que comprima el supraespinoso debajo del acronio. Y eso es imposible en un latigazo cervical a baja velocidad. Hacen falta fuerzas excéntricas elevadas. ¿Qué sucede? Y esto a lo mejor no debería decirlo aquí, pero yo estoy viendo que, y me voy a atrever a decirlo, absoluta iatrogenia. Yo veo pacientes que van por un latigazo cervical que el estudio de Spine, como decía Nacirma, dice que los tipo 1 no necesitan fisioterapia. Estoy viendo pacientes que hacen 50 sesiones de fisioterapia, que salen del fisio y me decían, uff, me salí mazado del fisio. Les cascan el hombro, les cascan el cuello. Yo creo que eso también había que hablar de eso, porque eso es muy relevante. Bueno, perdona. No, termina, por favor. Vale. No, yo, así como hice esa pregunta, sí que me gustaría dar en matiz de la compañera, porque sí que me parece al final, creo que sí que es el lugar para que los médicos peritos hablemos, porque al final los que, en particular, yo hago 70.000 kilómetros al año, veo 2.500 pacientes y me hago la Comunidad Valenciana entera, me conozco todas las ciudades y todos los pueblos,
Trabajo con aseguradoras, trabajo con contrarios, trabajo con social, trabajo con absolutamente todo, sé de qué pie coge a cada uno, y que me parece que es un convenio que tiene su utilidad, sí que tiene, porque creo que el que va a la rehabilitación en la seguridad social ya se puede tirar a esperar absolutamente todo lo que tiene. Por lo tanto, el convenio tiene su utilidad, hay que mejorarlo, y lo que sí creo que la compañera creo que sí que lo estaba tratando de decir y que me parece que es completamente de acuerdo, los médicos peritos tenemos un valor muchísimo mayor que el que se nos dan, tanto las aseguradoras como todo el general, ¿vale? Y era lo único por reivindicar un poco los médicos peritos nada más. Un matiz muy rápido. Y te contesto Sí, yo como un matiz muy rápido. corporal, A ver, porque no estoy un de poco acuerdo con respondiendo lo que a los dos, yo creo y soy de la opinión de que la medicina pericial o la medicina de valoración del daño, la medicina del tráfico en procesos leves, hoy en día es lo más alejado de la evidencia científica, dentro del campo de la medicina. Por ejemplo, ¿cómo es posible todavía sostener que una rectificación de lordosis es diagnóstico de contractura o de patología cervical? Cuando la evidencia científica estamos cansados de ver que nos está diciendo que no sirve para nada, que no es evidencia científica de nada, y se sigue manteniendo. Creo que una de las cosas, y también sirve para el convenio, que debemos mejorar es, como médicos, introducir la evidencia científica. ¿Cuál es la validez de una prueba diagnóstica? ¿Cuál es la validez de un diagnóstico médico? Como también, yo ahora mismo tengo 2 pacientes con latigazo cervical inicial leve que me los han pasado como supuestos fraudes con incapacidad absoluta por alteraciones de la sensibilización central del dolor. Son casos excepcionales, pero que pueden suceder. O sea, seamos serios aquí y allí. Pero desde luego yo creo que hace mucha falta introducir más evidencia científica en nuestra actividad. No es, o sea, va a preguntar el señor Coca, pero te contesto. No es cierto, a los peritos se les da el verdadero valor. El problema que es que llevo 40 años siendo el director médico de AMA, sé de qué estoy hablando. El problema es que los peritos médicos que hay ahora no es los de la vieja guardia, Humberto Alonso, doctor Javier Gorriz, yo, Víctor Zurriaga, que sabíamos medicina. Actualmente yo el otro día llamé a uno médico ponedor, porque ponía, no, Cilma, el problema ya que has soltado, si el problema se les trata, el problema es el respeto que se tiene el perito médico a sí mismo, porque si empezamos a hablar de los informes que muchos peritos médicos, de un lado, del otro, en las plataformas de las compañías, informes privados, tendríamos aquí para mucho tiempo. Lo que yo le he dicho a Cilma no es que no sea el momento es que estamos hablando del convenio. Ella sabe, porque yo se lo he comentado, que estoy preparando 3 charlas más, una de ellas dedicada exclusivamente al ejercicio de la profesión, a lo que se encuentra los que estamos en asesorías médicas y lo que tiene que hacer el pobre médico que hace la calle. De venga usted a mi despacho de abogados a visitarme, me viene usted a ver a casa, a su clínica no va o tal. Ese es el problema, pero lo que yo quería es que hoy se centrase todo exclusivamente en el convenio, que bastante tenemos para un día y habrá otras charlas que serán interesantes en eso. Señor Coca. Sí, hola, buenas tardes. A ver, muchas cosas son las que me gustaría decir, pero como me ocuparía prácticamente un lugar en la mesa, me centraré solo digamos, en unas preguntas más destinadas al doctor o al ingeniero Carlos, porque la verdad lo que me ha parecido tu ponencia, más que una ponencia pues de un médico, más bien me ha parecido una ponencia de ingeniería, ¿no? Y aquí, y Carlos, te conozco, evidentemente sé que eres doctor, no ingeniero, y te respeto mucho, sé que has estudiado mucho, has escrito mucho, pero la primera pregunta que yo quisiera hacerte, y es la que se me da después de escucharte, es ¿cuándo dejaste de ser médico? La dejo en el aire, ¿vale? ¿Te respondo? No, todavía no. Luego me respondes. Yo viendo pero te lo puedes apuntar. Viendo tu ponencia y viendo tus diapositivas, pues claro, me es inevitable pues, que me viene a la cabeza el otro Carlos, el que sí es ingeniero. Arregui. Carlos Arregui de Almasas, Lo conozco muy bien. que seguramente lo conoces muy bien, no lo dudo. Y él, pues bueno,
pues nos ha explicado muchas veces que es de los pocos doctores en ingeniería biomecánica que tenemos en este país de alto prestigio, iba a montar la cátedra hasta que al final el Centro Zaragoza lo fichó como director general, pero bueno, están ahí, siguen estando sus estudios y sus trabajos, ¿no? Entonces, viendo pues tus diapositivas, muchas de ellas pues, que nos las explicaba también Carlos, especialmente cuando hablamos de la biomecánica del impacto, del estado del conocimiento, de la ciencia, en cada uno de los órganos, cómo reaccionan en el impacto, y él siempre empieza sus conferencias pues, con esa prueba, con una clavícula, ¿no? Aplastándola con una prensa, y va haciendo pues, esa curva, no de Gauss, ¿no? Pero esa curva y esos puntitos, pues esta clavícula se me ha roto aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí, pum, al final, después de romper 1000 clavículas, ya sabemos más o menos cuál es la línea de rotura de una clavícula, ¿no? Y ahí pues bueno, con diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Pero luego él nos decía, digo, bueno, a nivel de ingeniería tenemos nuestros límites, ¿no? Y él siempre nos ponía una diapositiva, que esa diapositiva, pues era una diapositiva que sacaba del European Center for Injury Prevention, que es una diapositiva donde de alguna manera lo que se hace es, se explica el estado del conocimiento en biomecánica del impacto, ¿no? Y ahí es muy gráfica porque está en inglés, pero bueno, algunos ejemplos nos describen todos los body regions, la body region, el injury mechanism y el impacto tolerance, y por diferentes estrellitas nos va poniendo, pues, cuantas más estrellitas, más conocimiento hay de cómo reacciona determinado órgano a un impacto y cuántos menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en las clavículas o en las costillas, pues las 4 estrellas es el máximo conocimiento que hay porque, bueno, es muy fácil sacar de un muerto un huesito o simplemente de esto se pueden hacer pruebas con gente viva, ¿no? Pero luego te ibas pues, a organismos como el cerebro, como las vértebras, como el corazón, como pulmones, como diferentes órganos que si no se hacen con personas vivas, pues evidentemente no podemos saber exactamente cuál es su reacción en cualquier impacto y a los diferentes niveles de impacto, pues resulta que tenían una estrella y que esa era la realidad. Con lo cual la conclusión al final de ese especialista en biomecánica del impacto era de que realmente se pueden hacer estadísticas, pero que no se puede llegar a medir o a poner un número, como puede ser un umbral lesivo, con el riesgo que esto conlleva, y convertirlo casi como una ley para decir, el delta V es Dios y todo lo demás no me vale. Entonces, de ahí un poco la primera pregunta que te hacía, ¿no? Es decir, a mí, yo no soy médico, yo simplemente soy un abogadillo que me dedico a esto, como mi compañero José Pérez Tirado. Nos dedicamos a esto desde hace algunos cuantos años, pero a mí lo primero que me enseñaron varios médicos sabios es, mira, es que la verdad, lo más importante y la lección número 1 que nos dan en la carrera, a los médicos, no a los abogados, es que no hay enfermedades, sino que lo que hay son enfermos. Y lo que hay que estudiar bien es individualizar en cada momento y evitar las globalizaciones y evitar pues, esas generalidades que tanto daño hacen. Y entonces, yo lo que pido es un poco de reflexión en este punto, y es que, aunque haya solo uno que no entre dentro de estas estadísticas fantásticas, de estas curvas y de estos puntos estadísticos, pues solo por no se puede permitir que en un convenio de asistencia sanitaria, donde todos son los lesionados que van a estar sometidos a esa regulación, puedan sufrir un desamparo como el que se está demostrando que sucede muy a menudo, muy a menudo. Si me permites, para empezar a contestar a las preguntas. En primer lugar, soy médico y no he dejado nunca de ser médico. Soy especialista en medicina legal y forense. He hecho mi tesis doctoral sobre la biomecánica del impacto en el traumatismo cervical leve. O sea, me he dedicado a la investigación
Evidentemente, mi especialidad, dentro de la especialidad de medicina legal y forense, tenemos la disciplina de biomecánica forense. Por tanto, soy médico, pero soy especialista en un área en concreta de la medicina. Pero nunca he dejado de ser médico. Y he puesto el ejemplo de que en mi vida he visto miles de pacientes, he visto muchos tramposos, pero también he visto muchos enfermos y mucha gente con problemas que los he visto, los he tratado y los he valorado adecuadamente. Sobre el tema de la biomecánica, interesantísima la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, además he tenido muchas charlas con él y me parece un ingeniero, vamos, absolutamente respetable. Pero he de decir una cosa, la jornada esta, lo que se me pide a mí, es que hable de la validez de la biomecánica forense. Lo que he intentado transmitiros es que la biomecánica forense y el Delta V no es un invento de las aseguradoras de antes de ayer para cargarse la asistencia sanitaria por esguince cervical. Es una disciplina consolidada, gracias a la cual os he puesto de manifiesto que hoy en día se salvan vidas mediante triaje hospitalario, calculando el Delta V y el riesgo de lesión. Os he puesto 3 referencias bibliográficas hablando de la validez del Delta V en la capacidad predictiva de un accidente. Y os he puesto las 3 de publicaciones del mayor índice de impacto en este momento de investigación, que son el Accident Analysis and Prevention y el Traffic Injury Prevention. Son 2 de las publicaciones más relevantes a nivel mundial, son referencias absolutas a nivel mundial. Son del año 2018, 2021 y 2022. Eso es ciencia actualizada. Y la ciencia actualizada es verdad que ha mejorado muchísimo, sobre todo desde que utilizamos elementos finitos, se ha abandonado la investigación con animales por cuestiones éticas y hemos mejorado muchísimo en la investigación en muchas de las cuestiones que planteas. Evidentemente, si los criterios que yo establecí en su día en la Revista Española de Medicina Legal, si los leéis con detenimiento, veis que yo digo, deben representar criterios de esto. No se ha demostrado que en casos con estos umbrales haya lesiones, más allá de molestias pasajeras, que deben individualizarse. Lo pongo así. Lo pongo literalmente así en mis criterios. Evidentemente, en cuanto a fijar un umbral para el comité, para el convenio de asistencia, me sorprende que me lo imputes a mí porque no he participado para nada, ni tengo ni idea de lo que se va a hacer. Por eso insistí que si eso se redacta, por favor, que la gente se asesore. Como decía antes Gonzalo, hablando de los informes Delta V, es cierto, yo he visto informes, a mí me han pasado aseguradoras informes, en donde me decían, daños del vehículo asegurado. Hemos llamado al asegurado y dice que no tiene daños. Daños del vehículo contrario. Hemos llamado al asegurado al contrario y nos dice que le pintaron la defensa. Evidentemente con eso no se puede hacer un informe biomecánico. Yo como médico puedo deciros en este momento cuál es el estado de la ciencia en cuanto a la biomecánica, que es lo que os trasladé, y de revistas y publicaciones científicas absolutamente solventes. Evidentemente creo que también es necesario, como decía Debra Silver, magistrada de la Corte Suprema de New York, en esta misma discusión, es que debe haber 2 tipos de informes, el informe de ingeniería y el informe médico. El informe de ingeniería lo que habrá que hacer o exigir es un mínimo de criterios de validez, que es lo que yo estoy diciendo y he dicho desde el principio. Si ese informe está hecho con criterios validados por una comisión de expertos de esa materia, el trasladar ese valor, un umbral lesivo de carácter poblacional, que he hablado 1000 veces de umbrales poblacionales, es válido, totalmente válido. Esto es lo que he intentado transmitir. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no, simplemente matizar. Yo estoy seguro y convencido que la voluntad es buena y que todo lo que dices es cierto y que hay estudios muy serios, pero desde un punto de vista de responsabilidad tenemos que todos ser conscientes de la realidad que tenemos en este país. Y en este país tenemos que desde hace más de 10 años el tema de la biomecánica, desde que se puso de moda, tenemos centenares y centenares y miles de sentencias donde lo que se está demostrando es que lo que se hace no es un verdadero estudio de biomecánica, del impacto lesiva, donde se tiene que tener en cuenta todos los elementos científicos y médicos. No, es basura. Es basura lo que está en nuestros tribunales, basura.
así de claro, y así lo avalan, pero vamos, miles de sentencias que tenemos desde hace años. Y podríamos poner aquí miles de ejemplos. Entonces, a partir de aquí dices, bueno, un acto de responsabilidad. Los juristas pedimos un acto de responsabilidad. Estamos jugando no con vidas humanas, pero sí con la integridad física de las personas. Entonces, sabiendo que esa es la práctica habitual de nuestro país, permitir que esto se meta en un convenio donde ni tan siquiera va a haber control judicial, sino que se va a decidir esto, digamos, entre una subcomisión donde no hay jueces, no hay víctimas y que, pues bueno, no sé yo realmente esto cómo va, porque como víctima no lo vivo, pero evidentemente que las compañías ponen este tipo de informes y seguramente los hospitales no ponen el contrainforme porque hacerlo bien vale dinero, no los 20, 30, 40, 80 euros que se están pagando por ahí las compañías para hacer estos informes, pues realmente por un acto de responsabilidad esto no hay que permitirlo, hay que sacarlo, porque no hay seriedad. Y simplemente citar, tuvimos el lunes a un compañero tuyo que conocerás también por lo que ha escrito, porque es médico, Aso Escario, lo tuvimos el lunes en el colegio, y su opinión como médico legal, persona neurocirujano y también con alguna experiencia en su espalda, aparte de los más de 80 artículos que ha escrito, es que realmente no se puede poner, un médico no puede permitir el tema de poner ese umbral lesivo. No se puede. Un médico. No se puede. Entonces, a partir de ahí, individualizar. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo. Yo os pediría también brevedad porque tenemos que ir... No, si quiere, es que quiere hablar, el Barça quiere hablar. No, yo solo quería hacer una pregunta a Carlos. Le quiero hacer una pregunta a Carlos. Carlos, una pregunta muy sencilla. ¿Tú crees que para dar validez... Al micrófono, que si no, no se me graba. Para dar validez a la biomecánica forense, ¿no crees que deberían a personas tan prestigiosas y serias como tú invitarte en ese convenio de asistencia sanitaria? ¿Y tú crees que también deberíamos de participar los que ponemos el cuerpo, las acciones de víctimas? ¿No crees que realmente así, si al final nos quedamos con este modelo, no sería la fórmula adecuada para avanzar? Soy gallego y te respondo como gallego. No lo sé. A ver, yo te puedo decir que cualquier cosa que se haga, y no quiero traer el tema aquí, a lo mejor me corres a gorrazos, pero tenemos un ejemplo muy reciente de que legislar sin asesorarse por verdaderos expertos genera problemas, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es hacer algo que tenga mucha repercusión pública sin un aval de un comité de expertos. ¿En que tienen que estar representadas todas las partes? Pues no ha sido pacífica la intervención de las víctimas en el 35-2015. Pero claro, no soy jurista y no sé si es preceptivo o no. Al final esto es un convenio de asistencia sanitaria entre aseguradoras y otra cosa es que haya mecanismos de regulación o comisiones de expertos que validen ciertos aspectos que van a ir ahí incluidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, la verdad quería decir que fue interesantísimo la charla de hoy. Quería decir que coincido con Xavier, que hay que tener un acto de responsabilidad. Creo que en realidad es fundamental que cada uno trabaje en su área, por eso es fundamental la comisión de expertos. Pero la medicina, yo soy médico, la medicina, cuando uno ve un paciente, hace una anamnesis, un examen físico, y hay algo fundamental que utilizamos los médicos, que son las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias, por ejemplo, radiografía, resonancia, biomecánica. La resonancia de rodilla, por ejemplo, tiene una sensibilidad de un 96% y una especificidad de un 64%. Por lo tanto, no es exacta. Pero ¿quién no se operaría o qué médico no le diría a un paciente en la resonancia había una lesión de menisco y te operaría?
Por lo tanto, yo creo que hay que tenerle mucho respeto a las pruebas complementarias. Tenemos que entender que no son exactas, como la biomecánica, pero hay muchos estudios que demuestran que es fiable y que sirve para objetivar ciertas cosas. O sea, no es, como decían, Dios, pero el ejemplo que daban de la resonancia, Gonzalo decía que tenía una resonancia y que defendía la resonancia, bueno, la biomecánica es otra prueba más. Por lo tanto, yo creo que incluirla o no incluirla, eso va a depender del soporte científico que tenga la prueba y de la comisión de expertos que se reúnan y que los juristas traten la parte jurídica y que los médicos traten la parte médica, porque un jurista analizando un recorte de una revista científica de medicina, yo la verdad que no lo veo. Gracias. Decía el profesor Usón, mi catedrático de urología, que el mayor enemigo del médico es el bolígrafo. Y el problema es que si leéis los informes que se nos suelen proporcionar de las clínicas, no te explican el porqué de, oye, una resonancia magnética o el porqué. Tiene que ser operado. O sea, son telegráficos. Yo en el Hospital HM Modelo de La Coruña hemos tenido un caso muy grave. Llevamos casi 2 años con él. Hemos pagado todo lo que el doctor Hermida, traumatólogo, nos ha ido pidiendo. Pero es que yo, por convenio, o sea, directamente responsabilidad nuestra, nos ha ido haciendo unos informes de esta es la situación del paciente, necesito esto. Esta es la situación, necesito esto. Hemos tardado 2 años, el paciente se ha recuperado. Y hemos pagado injertos óseos, lo último, las máquinas de ondas de choque, todo. Ahora, los informes merece la pena verlos. Con lo cual, llegan a asesoría médica, se han visto y dicen, páguese. Sin ningún problema. Y hemos pagado el hospital, y le hemos pagado a él, y hemos pagado. Lo único que me pidió que compráramos la máquina de rayo y le dije, no, yo te la alquilo, porque si la compro te la quedas, y ya no. ¿Entiendes? Es un problema también de saber escribir y saber pedir, y saber informar, independientemente luego que se esté admitido el convenio o no. Doctora Segade. No, perdón. Sí, por Dios. Por alusión, cuando hablamos de la prueba biomecánica, primero, no es una prueba complementaria médica al uso, como puede ser la biomecánica clínica, sino que estamos hablando de estas pruebas de supuestos ingenieros, no médicos, supuestos ingenieros que te calculan un delta V en base a qué. Pues la mayoría de estos informes que vemos en los tribunales son informes con 4 fotos de las deformaciones del vehículo, un presupuesto de reparación del vehículo y a partir de ahí, venga, hacen unos cálculos y dicen esto ha sido un delta V de tanto, no supera umbral lesivo, no hay lesión. Y da igual que la persona haya ido al médico o no. Eso es las pruebas biomecánicas a las que yo me refería y a las que se han estado hablando aquí. Nada que ver con pruebas médicas, son pruebas de supuestos ingenieros, porque la mayoría no son ingenieros, son peritos con un pequeño cursito y muchas de estas están simplemente firmadas incluso por tramitadores. Es decir, estamos hablando de algo muy bajo, tan bajo que es que cuesta entrarlo aquí en la cabeza, por eso es tan escandaloso. Y por eso decimos, basta de esto, porque tiene razón, existe la ciencia, se puede hacer, pero esto no vale 20 euros, ni 30 euros, ni 80 euros. Hacer un buen estudio de estos vale más de 3.000 euros, pero la mayoría de casos son de 3.000 euros o de 2.000. Entonces, evidentemente, ¿qué compañía se va a gastar o va a encargar un peritaje serio para intentar acreditar que no hay nexo causal, viéndolo bien, estudiando a la persona, estudiando el vehículo? Cuesta mucho dinero esto. Entonces no se hace, y lo que se hace es esa basurita, porque es basurita. Y por eso es lo que decimos. Teresa, perdona, ahora. Evidentemente que hay de todo, pero... Si evitamos las confrontaciones, mejor, porque si nos eternizamos. Doctor, y luego la doctora Segade, por favor. Buenas tardes. Primero quería hacer un poco la referencia a lo que comenta el señor. La Xavier prueba Copa. biomecánica, la intensidad, ya sabemos que tiene cierta importancia científica. No solamente es un parámetro algorítmico o matemático, sino que es una fuerza
que se transmite a un cuerpo, a una fisiología, a un músculo, a un ligamento que tiene cierta influencia. Se estira, se puede llegar a romper o no se puede llegar a romper. Por eso yo creo que tiene importancia, porque en muchos de estos casos no tenemos manifestaciones clínicas, tenemos solamente manifestaciones subjetivas, que es el dolor, limitación funcional que se puede muy fácilmente simularse. Y luego resulta que llega un caso que hace un año hace 80 sesiones de tratamiento fisioterápico y después de un año nos llega un estudio biomecánico que dice que no hay intensidad suficiente para sufrir las lesiones. Entonces yo pregunto a los médicos asistenciales, ¿a qué estaban aplicando 80 sesiones? ¿Qué manifestaciones tenían? ¿Qué pruebas objetivas tenían? ¿Qué manifestaciones objetivables tenían? Aplicaban porque aplicaban. Esto yo creo es una parte de abuso. Otro abuso, que llevamos 90 días de evolución de esguince cervical y de repente resulta que a un paciente le intervienen para una rotura del ligamento con un componente crónico y el médico traumatólogo le pone claramente que gonalgia después de un traumatismo, de un accidente de tráfico. No se puede incluir en un accidente de tráfico todo, porque existe una ciencia como es el biomecánica traumática, que tiene importancia para nosotros, para los médicos. Y está demostrado. Gracias. Doctora Segade. Pero el problema de todo esto, volvemos a lo mismo, es el funcionamiento. Una cosa es el informe biomecánico, otra cosa es lo que algunas compañías podemos hacer de encargar pseudoinformes, que es lo que... No, la culpa es de todos. Aquí habría que ver, porque tiene razón, de los que se ve firmados por peritos de chapa y pintura. Doctora, última pregunta. Bueno, creo que voy a hablar del convenio, para empezar. Y es gallego. Vale, la primera, y no va por orden. La mayor parte de los que estaban en esa mesa firmaron ese convenio de asistencia sanitaria privada. La sociedad de Roel, la sociedad tuya, se ha firmado por todas partes. Como dijo Aroa, todo tiene una mejora y de eso soy la primera que está de acuerdo porque estoy en una subcomisión. Segundo, como parece que hemos venido a hablar de biomecánica, decir que en el convenio y en el manual de criterios viene especificado las características que deben tener los informes de biomecánica para que sean útiles y no pueden venir firmados por un perito, tienen que venir firmados por un ingeniero, entre otras cosas, entre otras muchas características que tiene que reunir el informe de biomecánica firmado por, o informe, a mí me gusta más, informe de intensidad del impacto. Y en segundo lugar, se requiere dentro del convenio para rehusar un no nexo, que nunca se rehúsa la asistencia sanitaria de urgencias, se necesita un informe médico que acompañe a ese informe biomecánico. Las características de ese informe médico también vienen recogidas en el manual de criterios y mejor en el manual de criterios que en el propio convenio. Y no voy a entrar en el delta V, aunque viene en el manual de criterios ese delta V y sobre todo la aceleración, y viene según el artículo que ha publicado Carlos Represas y que ha puesto ahí hoy, que explica que es el menor o el más beneficioso para el lesionado y es un delta V de 6 para rehusar por debajo de 6 con una aceleración de 3. Y por último, en las subcomisiones no están, dice que no está ni el jurista ni el lesionado. Siento decirle al letrado que en las subcomisiones está el lesionado, porque están todos sus informes médicos y están todas las partes que forman parte de la asistencia sanitaria y los médicos que formamos parte de las subcomisiones. Perdón, sí, pero dale. Mira, como has preguntado, y efectivamente ellos no firmaron, al revés, están pidiendo firmar. Nosotros las clínicas... No, están pidiendo participar y poder estar.
nosotros sí firmamos. Y yo se lo he explicado a él porque como al principio decía, ¿y por qué habéis firmado? ¿Y por qué? Pues hay una cuestión muy clara, es que tampoco a las víctimas que ponen el cuerpo y tal, pero no tienen intención de poner el dinero por delante. Entonces, las clínicas no podemos financiar los tratamientos, ¿vale? Si nos lo pagaran al salir, no necesitaríamos convenio, le facturaríamos y nos pagarían. Firmamos un convenio por dos cosas. No tenemos que preocuparnos de la culpabilidad, ¿vale? Es una cosa, no tenemos que preocuparnos de la culpabilidad y si todo va bien, el 90% de los tratamientos o el 80% se pagan al mes del alta y con muchos de los tratamientos están dentro de los parámetros que sí aplica el convenio. Por eso lo firmamos. Otra cosa es que lo queramos mejorar o queramos ver. Vale, eso está claro. Y ahora, con el tema biomecánico, yo no sé de Delta V, no soy ingeniero. Y lo que ha dicho el señor Coca, supongo que no se refería al manual de criterios, que es de hace un año y pico, porque los otros 10 años sí se han paralizado miles de expedientes. Ahora, hace unos meses, o hace un año, se hizo un manual de criterios donde exigía esa serie de cosas, fotos de al menos un vehículo, ¿vale? De al menos uno, no, de los dos, o explicar por qué no tienes el del segundo. Eso lo pone el manual de criterios. Vale. De uno, o explicar por qué no tienes el del segundo. El Delta V y demás. ¿Y sabes lo que ha pasado cuando se ha exigido esos requisitos que son muy menores? Que no nos mandan casi biomecánicos ahora. Por tanto, se ha abusado del uso del biomecánico durante 10 años y se han quedado muchísimos tratamientos y sin cobrar hace 10 años hasta hoy. Yo te digo, estamos hablando del biomecánico y me gustaría preguntar una cosa. Yo quisiera, porque es que se nos va... yo voy también a volver a hablar a lo que hemos venido, del convenio. Entonces, mi pregunta es, ya que se está estudiando el convenio, se está barajando, se ha incluido, porque yo lo que veo ahora mismo es que todo el mundo está repartiéndose el pastel, es lo que yo veo. Y al final esto no es un pastel, es una persona. Entonces yo pregunto, ¿se ha propuesto que cada uno trabaje, haga bien su trabajo, cada uno lo que hace, y que haya elementos que sea que controladores de ese convenio, pero que controle a todo el mundo, a la clínica, a las compañías, a todo el mundo, que nos controlen a todo el mundo, que hagamos uso correcto? ¿Eso se ha barajado o aquí es el trozo de pastel este es mío y que nadie me quite mi trozo? Es que la verdad es que es lo que yo estoy viendo. Eso no solamente se ha barajado, sino pregunto, eso está, pero no ahora, se está haciendo. O sea, te quiero decir... Yo no lo veo, perdona Gonzalo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Ahora con compañía. Aquí hay muchas personas que están en subcomisión y en comisión. Pues quizá hay que invertir más en eso, más que en el reparto. Vigilancia. Y damos la razón, o la quitamos, muchísimas veces, a la clínica, o a la... Sí, te quiero decir, de los datos, estadísticamente. Pues habréis mejorado ahora. No, lo agradezco. Estadísticamente. Es muy objetivo, de verdad. O sea, te quiero decir, estoy dentro y te lo digo. Muy objetivo. Ya. Exactamente, es que es eso, es que es todo. ¿Cómo, perdona? ¿Cuántas clínicas nunca han curado a una persona a pesar de hacer mucho tratamiento? ¿A qué ese dato no lo tiene? Pues entonces no se está haciendo de verdad. Revisando nada. Se está haciendo unas subcomisiones para unas reclamaciones. Pero de verdad, esto es igualito que el narcotráfico. O se hace todo junto o no se hace. Es que yo creo que tenemos que mirarnos todo el mundo. Tanto las clínicas como evidentemente las compañías, porque las compañías agüitas, agüita porque van a cuchillo. Porque es que a mí me hace... Lo que ha dicho el doctor Pérez Tirado me gusta. Porque me ha dicho, oye, vamos a quitarnos de convenio. Yo me quito. Pero lo primero tengo que coger a un letrado al lado mía. Vamos a tener los dos pulmones durante 2 años aguantando todos los procesos sin cobrar un duro, porque las compañías nos van a cortar cañote. Claro. Es que no es tan sencillo, que por eso estamos haciendo un uso o estamos... Es el uso que hay, no hay otra. Eso morimos. Por eso se nació el convenio. Sí, pero... Bueno, finalizamos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido efectivo. Avisaremos de otras que vamos a hacer.